Esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos en la casa de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios que puso en mi corazón y que nos va a ayudar a seguir creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, cambiando y siendo transformado nuestro carácter al carácter semejante al de Cristo. Y entonces todos estamos preparados y listos para escuchar la palabra de Dios, para entenderla, comprenderla, atesorarla y ponerla por obra. Así que voy a invitar a que abran su Biblia en Colosenses capítulo 3. Vamos a dar lectura el versículo 14. Colosenses 3:14. La palabra de Dios dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Bendito seas, Señor, porque este día has preparado, Señor, esa gran fiesta, Padre, donde tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos vivifican, Padre Santo. Nos fortalecen, nos animan, Señor, y nos dan el poder para seguir, Señor, haciendo de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo, ese poder que transforma toda nuestra vida, Señor. En tu palabra tenemos la sabiduría, Señor. En tu presencia tenemos la paz y el amor, Señor, el gozo, Padre Santo. Y en el Espíritu Santo tenemos ese dominio propio para seguir, Señor, creciendo y madurando en la fe. Háblanos, Señor, tu pueblo oye. Estamos con la mente receptiva, Señor, preparada para entender y comprender el mensaje de hoy. Tenemos el corazón preparado como ese terreno fértil, surcado, listo para recibir la semilla que es tu palabra, Señor, y que dará abundante fruto en su tiempo, Padre Santo. Lo vamos a atesorar y asimismo lo vamos a hacer. Bendito sea, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, he titulado este mensaje del Señor: ¿cómo vestirse ahora? ¿Cómo vestirse ahora? El mundo en su calendario natural ha programado y ha designado y ha dicho de que el mes de febrero es el mes del amor, es el mes de la familia, y entonces ha movido todo el aparato económico, social, cultural, ¿no?, místico, religioso y hasta quizás espiritual, pero con una vista en un amor que es humano, en un amor que se basa solamente en el sentimiento y no en lo que verdaderamente es el amor de Dios. ¿Cómo vestirnos? ¿Qué representa nuestra vestimenta? Y cómo un cristiano debe vestirse, no solamente para celebrar un día de un mes, sino cómo debe ser esa vestimenta diaria de un cristiano. Y Pablo nos acerca a la verdad y nos dice: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, veamos, ¿qué nos quiere enseñar hoy Pablo? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con respecto a cómo debemos vestir los cristianos? La vestimenta que usamos de manera permanente, diaria, en nuestra actividad o circunstancia, puede llevar a lo que nos va a identificar como profesión, como lo que hacemos en esta vida, y nos va a identificar en el rol específico que
desarrollamos en nuestra vida diaria. O sea, la vestimenta es importante, porque según la vestimenta nos van a identificar, o sea, trae identificación, y según nuestra vestimenta nos manifiesta el rol que estamos llevando a cabo como personas. Por ejemplo, si vemos a alguien vestido con una bata blanca y con unos estetoscopios en la mano o aquí en el cuello, concluimos que es un médico, ¿verdad? Si vemos a un uniformado de gris con una pistola al cinto, concluimos que es un policía. Si vemos a un hombre o una mujer supervisando una construcción, entonces veremos que puede ser un arquitecto, y si lleva un casco será un ingeniero que está supervisando la construcción. Por eso es que lleva esa vestimenta, zapatos de seguridad, cascos de seguridad, ropa de seguridad, guantes, algunos lentes de seguridad, algunos protectores de oído, etc. Concluimos entonces que está desarrollando ese rol de ingeniero, de ingeniera, de arquitecto, de obrero, de constructor, etc. Entonces la vestimenta nos va a traer, ¿qué cosa? Una identificación a lo que somos, a lo que representamos. Y también nos marca la función que realizamos. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, nuestra vestimenta cotidiana expresa de alguna manera, primero, lo que somos. Segundo, lo que buscamos. Tercero, lo que aspiramos. Y cuarto, lo que podemos dar a los demás. Si estás anotando, son 4 cosas que la vestimenta cotidiana, diaria, expresa de alguna manera. Primero, que somos, lo que buscamos, lo que aspiramos y lo que podemos dar. Eso representa para nosotros la vestimenta. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice: fuimos resucitados con Cristo de la muerte, así que busquemos las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Lo que nos está aconsejando Pablo, primero es de que estemos conscientes de que tenemos nueva vida. Hemos sido resucitados con Cristo de la muerte, y entonces ya no tenemos la función y el cargo natural. Ya tenemos una función y un cargo, una posición más elevada. Aún así tengamos un trabajo aquí en la tierra. Ya nuestra función no solamente se limita a lo natural. Si eres médico o eres abogado, ya tu función no se limita a hacer las cosas en el mundo y para el mundo, sino ya tu profesión ya tiene una vestimenta más alta, que con esa profesión que tienes, vestirte como Dios quiere que te vistas. Vístete como un cristiano, y entonces vas a desarrollar la función, tu profesión, y vas a desarrollar tu rol de acuerdo al plan de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces busquemos, dice, las cosas del reino, porque tenemos nueva vida. Cristo nos ha dado esa nueva vida, Él muriendo en la cruz. Lo segundo es, Pablo nos está indicando que concentremos toda nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra emoción y todo nuestro ser, concentrémonos en las cosas celestiales y no en las terrenales, porque hemos muerto a la vieja manera de vivir y ahora tenemos una nueva vida
y tenemos que disfrutar con Cristo. Y si estamos con Cristo, escondida nuestra vida en Cristo, dice, Dios nos guardará de todo. Qué maravilloso. ¿Ve? Nosotros hemos tenido una profesión, tenemos una profesión, pero ahora escondido en Cristo, dice, esa profesión Dios lo guardará, lo va a bendecir, lo va a proteger. ¿Para qué? Para ser de bendición a los demás. Si eres abogado, defenderás la justicia. Si eres médico, defenderás la sanidad. Y así, si eres ingeniero, construirás verdaderamente algo que dure para siempre. Bendito sea el Señor. Lo tercero dice, vivamos amando y obedeciendo a Dios en todo, con la esperanza firme, para que cuando vuelva Cristo, que es nuestra vida, podamos compartir la gloria. Dice, la gloria venidera es mejor que la postrera. Entonces, cuando nosotros como cristianos amamos y obedecemos a Dios, nos estamos vistiendo de esa esperanza firme, que veremos la gloria de Dios y Jesús compartirá su gloria en la eternidad con cada uno de nosotros. Lo cuarto dice, hagamos morir todo el mal pensamiento, sentimiento, deseo, obras de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia. Quiten de su vida el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? 4 cosas nos está enseñando antes de volver a vestirnos, de vestirnos con esa nueva vida, en esa nueva vida, en esa nueva persona que Cristo ha salvado. Entonces preparémonos, debemos prepararnos, dice, pensando primero que somos hijos de Dios, amados por el Padre, somos declarados hijos de Dios y por lo tanto debemos concentrarnos en las cosas celestiales, no terrenales. Debemos empezar a vivir una vida amando y obedeciendo a Dios, teniendo esa esperanza firme de que viviremos y compartiremos la gloria de Cristo, haciendo morir, o sea, con limpieza, santidad y pureza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros deseos, nuestros pensamientos, quitando todo mal carácter, esa mala personalidad, esos impulsos, esas reacciones negativas que traen el enojo, la ira. Una vez limpio y purificado todo nuestro cuerpo, recién podemos revestirnos, dice, ponernos esa vestidura blanca que Cristo nos da, revestirnos de una nueva forma de ser, no de sentir solamente. Dios nos está haciendo nuevos cada día. Cuando nos revestimos del amor de Dios, cuando estamos en Cristo, entonces estamos siendo transformados. Todo nuestro carácter, todo nuestro ser interior está siendo transformados de acuerdo a Cristo, a semejanza al carácter de Cristo. Y eso nos va a llevar a un pleno conocimiento de Cristo. Y entonces tendremos una nueva vida llena del amor de Dios, del poder de Dios. Dios nos amó y nos eligió para vivir en pureza, en santidad, en limpieza, vivir siempre con compasión, con bondad, espíritu de humildad, gentileza y paciencia. Revestimos espiritualmente todo nuestro ser interior, sin guardar enojo y rencor con otros, más bien llevando el perdón los unos a los otros, así como el Señor nos perdonó.
compartiendo la paz de Cristo, dejando que el Espíritu Santo controle nuestra manera de pensar, pues Cristo nos ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y demos gracias a Dios siempre. Entonces, revestidos de todo nuestro ser interior espiritualmente, podemos permitir entonces que la sabiduría de Dios que está en el mensaje de Cristo viva plenamente en nosotros, enseñándonos y aconsejándonos, manteniéndonos en esa vestidura blanca con un corazón lleno de agradecimiento. Así es esa vestidura, ese revestimiento que Dios quiere. Y Jesús nos dio el ejemplo. Ahora dice, han sido revestidos, purificados interiormente completamente. Y entonces les he puesto la vestidura blanca, dice, de un nuevo carácter, de un nuevo comportamiento. Y ahora, dice, deben salir vestidos así, a mostrar quiénes son y qué es lo que pueden hacer. Jesús nos dio el ejemplo de andar vestidos de amor y que ese amor siempre mantenga unidos a los demás. Cuando estamos vestidos de amor, podemos llevar ese mensaje de unión de los demás con Dios. Y si hay unión con Dios, entonces pueden estar unidos con los demás. Qué maravilloso, ¿verdad? Hacer que ellos también se vistan con esa vestimenta de amor que Cristo nos entrega. Y poder vivir unidos en el amor de Dios, llenos de paz, de gozo, llenos de sabiduría, llenos de paciencia, de bondad, de misericordia, llenos de esperanza, de fe, y así hacer siempre lo bueno para vencer lo malo. Entonces, hoy el mensaje de Dios es claro. No solamente un 14 de febrero, no solamente un mes del amor, el mes de la familia. Hagamos reflexión y digamos, hablemos del amor, sino que mostremos ese amor ágape para aquellos que piensan que el amor solamente es un sentimiento, que cuando llega nos hace sentir bien, pero cuando se va empieza a salir todo lo malo y a pagar con lo malo. No, cada día debemos vestirnos del amor y llevar ese amor como testimonio a los demás y decir que Dios en Jesucristo nos puede vestir de amor. Y entonces, aquí va el mensaje de hoy, que nosotros debemos vestirnos cada día primero de compasión, porque eso vimos en Cristo hacer, vestidos del amor de Dios, vestidos con el poder de Cristo, con la palabra de Dios en la boca, profetizando y declarando vida a aquellos que estaban muertos. Por eso el Señor quiere hoy que cada día nosotros nos purifiquemos dentro y nos vistamos primero de compasión. Y veamos el ejemplo de Cristo en Mateo 14, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. La palabra de Dios dice, desde el versículo 13, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto
y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer a ellos. Y entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y ellos que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Bendito sea el Señor. Hoy quiere el Señor que nos vistamos de compasión, de que seamos solidarios con esa gente hambrienta, sedienta de la palabra de Dios. Están en una necesidad, y cuando nos vestimos de compasión no vamos a ser indiferentes con el dolor, el sufrimiento, la necesidad, la carencia, el cansancio, la falta de fe, la falta de gozo, la falta de esperanza en esas personas que no conocen a Cristo. Y esas personas están junto a nuestro. Quizás sea un hermano, un primo, un familiar. Dentro de la familia están esas personas que tienen hambre, que están sufriendo, que están cansados, que ya no tienen paciencia, que ya no tienen esperanza, ya no tienen alegría en su vida. Vistámonos de compasión para ser solidarios con ellos. ¿Cómo lo hacemos eso? Cuando nos vestimos de compasión y vemos la necesidad de ellos, inmediatamente todo lo que tenemos en la mente, en el corazón, la palabra de Dios que hemos atesorado, entregarlo a Cristo y decir: quizás, Señor, tengo 5 versículos que me lo he aprendido de memoria, tengo 2 panes que puedo decir de salvación y de vida eterna. Señor, toma a esos 5 panes y 2 peces, multiplícalos, Señor, en mi corazón, en mi mente, en mi boca, para llevar a esa gente que necesita esa palabra de vida, necesita esa palabra de consuelo, necesita esa palabra de sabiduría, necesita esa palabra de verdad, necesita esa palabra de luz, necesita esa palabra que los anime y los levante nuevamente. Multiplica, Señor, en mí cada palabra tuya que haya aprendido, y cuando hable con ellos, entonces ellos lo reciban con fe y estén seguros que si nos vestimos de compasión, de solidaridad con ellos, nos va a alcanzar para todos los que están hambrientos, para todos los que están sufriendo. Vístete de compasión, sé solidario con los que sufren, entrega a Cristo toda tu vida y todo lo que tienes, y entonces el amor de Dios hará que multiplique en nosotros y así poder repartir a todos los demás. Repartir ese pan. ¿Qué significa ese pan? Es el alimento diario. Es el alimento diario, la palabra de Dios. Para aquel que está sufriendo, si tú compartes la palabra de Dios, hay transformación en su vida. Porque la palabra de Dios tiene el poder de llevar sanidad, de llevar confianza, de llevar amor, de llevar alegría, de llevar fe, de llevar esperanza. Ese es el pan, la palabra de Dios. Y el pescado es el poder de
el Evangelio, de dar nueva vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Dar de comer a los que necesitan. Y dice, acá hay algo importante: no dejar que nada se desperdicie. No dejar que nada se desperdicie. Dice que esa gran multitud, más de 5,000 personas, que estaban hambrientas y sedientas porque seguían a Cristo, escuchaban sus enseñanzas, recibían sus milagros, seguían a Cristo y estaban varios días. Y Cristo los vio hambrientos y sedientos, y entonces se encargó: ustedes, discípulos, vayan y denle. ¿Cuánto tienen? Y hoy el Señor nos dice: revístete de compasión. ¿Cuánto tienes? Entrégamelo y yo voy a multiplicar. Ustedes van a obedecer y entonces recogerán mucho más de lo que han dado. Nada se perderá, dice el Señor. Toda palabra que nosotros demos, todo evangelio que llevemos, no es en vano. Y nada se perderá, porque el Señor va a multiplicar. Bendito sea el Señor. Cuando estamos vestidos de compasión, siempre va a haber palabras de Dios en nuestra boca. Podremos hablar la verdad y esa palabra va a exhortar a esa persona, llevando el reconocimiento de su error, de su pecado. Va a exhortar a arrepentimiento y a pedir perdón a Dios, y entonces se dejará guiar por Cristo y por el Espíritu Santo. Por eso dice: vayamos vestidos con ese vestido de compasión hacia todos los demás. Tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para ver cuál es el hambre, cuál es la necesidad, cuál es la verdadera necesidad de esa persona. Cristo vio la necesidad de esa persona en su cansancio, en su fatiga física, y lo que necesitaban primero es el alimento espiritual. ¿Y cómo lo obtenemos? Dando gracias a Dios, dándole todo lo que entregamos, obedeciendo las instrucciones y llevando a los demás tal como Dios nos dijo que lo hagamos. No es a tu manera, sino es de acuerdo a las instrucciones de Dios. Entonces nada se perderá. Y nuestra responsabilidad será de que todo lo que sobre lo guardemos. Y habrán 12 cestos, dice, que se guardará, y eso servirá para los demás. Bendito sea el Señor. Lo segundo, debemos vestirnos de verdad. Primero debemos vestirnos de compasión, de piedad. Lo segundo, debemos vestirnos de verdad. Y hay otro ejemplo que Cristo nos ha dado en Juan 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 4, versículos 16 y 18. La palabra de Dios dice: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bendito sea la palabra de Dios. Vestirnos de verdad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús ante la presencia de esta mujer samaritana? Una mujer que el pueblo de Dios, el pueblo judío, odiaba. Odiaban a los samaritanos. Y entonces no se llevaban. Pero esta mujer tenía que ser confrontado con la verdad y ya no seguir en el engaño, en la mentira, en ocultar todos los pecados y no ser libre.
Esta mujer andaba avergonzada, andaba escondida, andaba presurosa. Iba a sacar agua de un pozo cuando había la menor cantidad de gente. En la hora que nadie iba a buscar agua, ella iba a buscar por causa de su vergüenza, por causa de su pecado, para que nadie le encuentre y nadie le pida razón de nada. Y mucha gente hoy está andando así. Mucha gente anda avergonzada, anda condenada con sus propios pecados, anda cerrada en su corazón y en su mente. Nadie quiere que entre ni nadie sepa lo que le pasa, lo que le sucede. Y entonces andan en oscuridad de mente, en dureza de corazón y en deseos impuros. Esta mujer buscaba saciar la necesidad de amor, la necesidad de calor, la necesidad de ser valorada, de ser amada, de ser querida verdaderamente. Pero como su mente estaba en tinieblas, su corazón estaba cerrado y todos sus sentimientos y emociones estaban trastornados. Entonces buscó en un hombre, buscó en otro hombre, buscó en otro hombre y buscó en otro hombre. ¿Cuánta gente vemos que busca aquí, busca allá, busca aquí la felicidad? Busca en las cosas, en los regalos, busca en la brujería, en la santería, busca en el poder, en las riquezas, busca la felicidad y por supuesto que no va a encontrar, y quizás si encuentra de manera efímera, pasajera, por un momento. Fíjense esos alcohólicos, buscan la felicidad en el alcohol, en la droga, estupefacientes, pero solamente dura lo que dura el efecto de ese alcohol, de esa droga, y luego tienen que seguir buscando más, porque cuando entran en la conciencia se sienten más miserables, más avergonzados, más insatisfechos, más infelices. Entonces, sea como sea, tienen que seguir buscando esa droga. Y ya no viven esa vida de verdad. Por eso debemos vestirnos de verdad, dice. Debemos vestirnos de verdad. Y entonces podemos presentar a Cristo a aquellas personas que están viviendo en vergüenza, sin esperanzas. Presentar a Cristo. Y Cristo será quien les dé el don de Dios, el amor y la fe de Dios. Jesús dijo: si tú supieras lo que dice la palabra de Dios, si tú supieras quién te pide de beber, si tú supieras quién te pide de beber, conocerías el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cuando nos vestimos de verdad, podemos hacer que Cristo dé ese don de Dios, ese don de Dios, que dé de beber de esa agua viva. ¿Sabes cuándo uno toma esa agua de vida? Por el amor de Dios, por la gracia y el favor de Dios que nos concede su perdón. Entonces tomamos de esa agua, bebemos de esa agua. Por eso es que debemos vestirnos de verdad. Cuando nos vestimos de verdad, llevamos a Cristo. Y Cristo es la fuente de agua viva, la fuente de amor y de perdón. Qué maravilloso. ¿Ve?
Lo segundo es de que cuando estamos vestidos de verdad y presentamos a Cristo, Cristo es la reconciliación con los demás. Porque vamos a presentar el sacrificio de Jesús en la cruz, que dio su vida por ti, por mí y también por el que le vas a llevar el mensaje. Y entonces entenderá que en Cristo es la reconciliación con el Padre. Y si se reconcilia con el Padre, entonces puede reconciliarse con los demás. Qué maravilloso, ¿no? Nosotros hemos recibido la reconciliación con nuestro Padre mediante la fe en Jesucristo, porque hemos confesado que Él es nuestro Señor y Salvador, y entonces nos ha vestido de verdad. Nos ha vestido de verdad, y entonces con esa verdad podemos vivir una vida reconciliada con los demás. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando nos vestimos de verdad, también dice, esa verdad saltará para vida eterna. Aquel que recibe la verdad, viene, dice, esa verdad en todo el interior y recorre como ríos de agua viva y los lleva a vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nos vestimos de verdad, hay reconocimiento de nuestra culpa, de nuestro pecado. Hay un reconocimiento de nuestra necesidad de ser perdonado, de ser liberado de toda condenación, de todo pago de pecado, en la gracia y favor de Dios. Ser liberado de la prisión donde nos ha metido el pecado, de la condición de donde hemos caído por desobedecer a Dios. Entonces el Señor nos perdona cuando reconocemos. Por eso dice, Dios es justo y fiel para perdonar a aquellos que se arrepienten de verdad, reconocen su pecado y le piden perdón a Dios. Y Dios no los desampara. Lo tercero, cuando nos vestimos de verdad, podemos convertirnos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad para Dios. Y el Padre tales adoradores está buscando. Y como Él está buscando, nosotros vestidos de verdad, haremos que los demás sean esas personas que adoren en espíritu y en verdad a Dios. Quinto, cuando estamos vestidos de verdad, ayudamos a los demás a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador y el Redentor de Dios. Reconocemos a que Cristo ha recibido todo el poder de Dios para dar vida, que Cristo ha recibido todo el poder para juzgar en su trono nuestras obras y darnos el pago que se merece. Obras de fe, obras de bien, tendrá sus premios, sus galardones y sus coronas. Pero obras de maldad, entonces serán juzgadas según la ley y tendrán su propia recompensa, ser echados en el lago de fuego. Por siempre. Entonces, vestirnos de verdad es tener la necesidad de salvar un alma con la presencia de Cristo, el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para que aquella persona que está siendo atormentada
por sufrimiento, mal carácter, malas decisiones, malas obras, sea liberada con la verdad y la sabiduría de Dios, para que cuando lo reciban, lo pongan en práctica en sus vidas. Entonces serán cambiadas de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 8, 31 al 38, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nos vestimos de verdad, hacemos que aquel que recibe a Cristo se convierte en hijo de Dios, y entonces es liberado con la verdad de todo, porque han sido perdonados sus pecados. Jesús les dijo: sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no halla cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacen lo que han oído acerca de vuestro padre Satanás. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nos vestimos de verdad, somos hijos de Dios, porque obedecemos y amamos a Dios. Cuando no estamos vestidos de verdad, entonces podemos diferenciar esa vestidura, como visten los que obedecen al pecado, a los deseos de Satanás. Lo tercero que quiero compartirle en esta mañana, en este día, es de que debemos de vestirnos con la defensa de la vida, ese vestido de defensor de la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 7, versículo 7. Dice: como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Jesús siempre fue un defensor de la vida. La palabra de Dios dice que Él ama la vida, y Él nos ha creado para tener una vida plena y eterna. Pero el pecado nos ha separado de su presencia, nos ha traído la muerte espiritual. Pero en Cristo tenemos esa nueva vida, somos nuevamente insertados en esa nueva vida, y entonces con esa nueva vida nos vestimos para defender la vida. Dios ha dado a Jesucristo para que Él, en el sacrificio, nos declare inocentes y tengamos esa nueva vida. Nosotros, vestidos del amor de Dios, podemos también defender la vida. Esta vestimenta cristiana está para defender la vida, así como hizo nuestro Señor Jesús con esa mujer que, cuando Él estaba en la sinagoga enseñando y fuera del templo estaba sentado, le trajeron a una mujer, esos fariseos, escribas de la ley, le trajeron ante la presencia del Señor y le dijeron: hemos encontrado a esta mujer, hemos encontrado
a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y entonces, una y otra vez le dijeron: ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos? La ley de Moisés dice que cuando encontramos a esta mujer en adulterio, merece la muerte a pedradas. Y como estaban insistiendo, el Señor se puso de pie, los miró a ellos de frente a la cara, a los ojos, y entonces dijo, vestido del amor de Dios, defendiendo la vida de esa mujer, les dijo: el que esté libre o limpio de pecado, que tire la primera piedra. Diciendo esto, nuevamente se sentó y empezó a escribir en el suelo. Y uno a uno, dice, desde el más viejo, empezaron a soltar la piedra. Empezaron a soltar la piedra y se fueron. Y después quedaron solos. El Señor le preguntó a la mujer: mujer, ¿hay alguien que te acuse? ¿Hay alguien que quiera matarte? ¿Hay alguien que quiera quitarte la vida? Entonces la mujer le dijo: no, Señor, no hay nadie. Entonces Cristo le dijo: vete y no peques más. Hermanos, cuando nos vestimos de amor, nos vestimos de perdón. Y nos vestimos para defender la vida ante las acusaciones, ante la condenación y la justicia humana. Nosotros estamos para defender la vida. Si alguien delante tuyo está acusando a otra persona, a tu prójimo, a tu semejante, está acusándolo y está avergonzándolo, está condenándolo por su pecado, ¿qué dices tú? Cuando nos vestimos de defensa de la vida, ¿qué vamos a decir? Vamos a defender la vida. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, sino nosotros estamos como testimonio del amor y el perdón de Dios para nosotros. Porque hemos pecado contra Dios, pero Dios nos ha perdonado. Y entonces, vestidos de defensores de la vida, presentamos a Cristo para que Él sea aquel que perdone, que crea en Él y perdone, sea perdonado sus pecados, y lo sigan a Cristo como sus discípulos. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, de manera que Él pagó por cada uno de nosotros y por los que quieran creer en Cristo. Toda deuda, toda condenación, todo juicio que hubiera cometido, y al mismo tiempo la justicia perfecta de Cristo nos hace libres de toda imputación. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esa es la verdadera justicia que llevamos como defensores de la vida. Todo cristiano está vestido como defensor de la vida. Y entonces dice que hay una justicia, y la justicia es de Dios. Yo no juzgo a mis hermanos por sus pecados, porque Dios no me juzgó a mí por mis pecados, sino me juzgó a mí por la fe que tenía en Cristo, porque Él se llevó mis pecados en la cruz y yo lo recibí como Señor y Salvador, y vive en mí. Esa es la vestimenta de defensor de la vida.
defendamos la vida, el alma del pecador. Odiemos el pecado, pero defendamos esa alma para que no se vaya al infierno, sino para que tenga nueva vida en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Nosotros pecamos y Él fue castigado. Entonces no debemos castigar a nuestros hermanos que han pecado, o aquellos que no conociendo a Dios han pecado, y llevemos la verdad para que ellos se arrepientan y vivan una vida perfecta en la justicia de Dios. Nosotros somos tratados por Dios como si fuéramos justos, inocentes, sin pecado. Y entonces así también debemos tratar a los demás y defender esa vida. Por eso alguien decía que Cristo no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos morir. Así que tratemos a los demás como justificados por el amor y el sacrificio de Cristo. Y no juzguemos a los demás por sus pecados. Es mejor defender la vida y que Cristo salve su alma y le dé nueva vida, un nuevo propósito eterno como hijo de Dios. Así que 3 cosas que vemos en el Nuevo Testamento y en el comportamiento de Dios, vestido con el amor de Dios, Cristo siendo hombre. Imitemos ese carácter de Cristo. Vistámonos primero de compasión, tal como Cristo se vistió de compasión. Segundo, vistámonos con la verdad. Y tercero, vistámonos defendiendo la vida. Vestirnos de amor significa entender a plenitud quién y cómo es nuestro Dios verdadero, un ser lleno de amor por encima de todas las cosas. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, se nos dice con mucha claridad que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vestirnos de amor significa entregarnos completamente por los demás sin esperar nada a cambio, comprendiendo que en la medida en que somos útiles a los demás y ayudamos a nuestro prójimo, en esa medida seremos bendecidos por nuestro Señor Jesús y por nuestro Padre Dios Todopoderoso. En Hechos 20:35 dice: siempre es más bendecido dar que recibir. Vestirnos de amor es sacar el odio de nuestros corazones, es decir y amar a todos, incluso a nuestros enemigos y a quienes nos hacen daño. Es no tener nada contra nadie sin importar lo que nos hagan o lo que nos hayan provocado, todo el mal que nos hayan provocado. Vestirnos de amor es aprender a perdonar y a ejercer el perdón de manera cotidiana y perdonar completamente sin dejar nada guardado. Es nunca decir yo perdono pero no olvido, sino es siempre decir yo perdono y olvido todo porque Jesús me perdonó y olvidó todos mis pecados y me ama. Vestirnos de amor es ser humildes, misericordiosos, mansos, pacientes y benignos. Es nunca creernos superior a los demás y saber honrar a quienes es necesario honrar. Vestirnos de amor es andar siempre en el mandato de la humildad y nuestros corazones sean siempre llenos de amor.
Pues tal como dice Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vestirnos de amor no es solamente no hacer nada malo o no hacer daño a alguien. Vestirnos de amor es, como bien dice en Gálatas 6:9, nunca cansarnos de hacer el bien. Todos los días al despertarnos debemos preguntarnos, ¿qué bien le podemos hacer a nuestro prójimo? ¿A quién podemos ayudar hoy? ¿Qué buena acción podremos hacer en beneficio de los demás, incluso de nuestros enemigos? ¿Cómo puedo aportar esa ayuda para aquellos que necesitan de amor y de valores? Vestirnos de amor es desterrar para siempre el odio, el terror, la maldad, la deslealtad, la deshonestidad y la maledicencia. Es siempre hacer el bien sin cansarnos, sabiendo que la mayor enseñanza que tenemos de nuestro Dios es dar amor a los demás. Cuando nos vestimos de amor, y eso es lo que mostramos y entregamos, nos convertimos en verdaderos y dignos hijos de Dios, en cristianos verdaderos, en adoradores en espíritu y en verdad. Así que, iglesia amada, cada uno de nosotros vistámonos del amor de Dios todos los días y mostremos al mundo la grandeza de nuestro Padre Celestial a través de la entrega de ese amor a los demás. Vamos a orar. Pónganse de pie, cierren sus ojos y levanten sus manos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque con tu ayuda, con tu enseñanza, con tu sabiduría, con tu poder y sobre todo con tu gran amor, Señor, nos vestiremos, Padre Santo. Nos vestiremos, Señor, con la vestidura de amor que tú nos entregas. Porque, Señor, lo que somos, vestidos, Señor, de amor, somos hijos de Dios. Lo que buscamos es la salvación de las almas, Señor. Lo que aspiramos es de que todos vivan en paz, en amor, en gozo y esperando la segunda venida de Cristo. Y todo lo que podemos dar es todo lo que recibimos de ti, Señor, abundantemente. Gracias, Señor, porque en Cristo fuimos resucitados. Nos concentramos ahora, Señor, en las cosas celestiales. Damos muerte, Señor, a la naturaleza pecaminosa que hay en nuestro ser. Vivimos y viviremos amándote y obedeciéndote, Señor, en todo. Todo mal pensamiento, todo mal deseo, toda mala obra, Señor, quitamos y hacemos morir de nuestra vida. Y con esa limpieza interna espiritual nos revestimos, Señor, de esa nueva forma de ser, en santidad, en pureza, Señor, llenos de la sabiduría tuya, Señor, llenos de agradecimiento a ti. Nos vestimos de compasión, Padre. Nos vestimos, Padre Santo, de verdad, y nos vestimos, Señor, de defensores de la vida. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los integrantes de aquí, de la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, Señor. Con esa vestimenta seguiremos, Señor, llevando el mensaje tuyo a todos. Bendícelos a cada uno, Señor, su entrada, su salida, su sentar, su levantar. Concédele, Señor, el gozo verdadero en su corazón, Señor. Sana sus heridas. Señor, renuévale las fuerzas, Padre Santo, para que sigan caminando, llevando tu mensaje. Padre Santo, en sus casas tú habitas, Señor, dándoles, Señor, esa paz, esa reconciliación en todos los integrantes de su casa, Señor. Muéstrales tu amor, Padre Santo, y que todos vivan unidos en esa casa, Señor, porque esa casa seguirá a Cristo, doblará sus rodillas y te adorará en espíritu y en verdad, Señor.
a cada uno, Señor. Lleva a los Padres Santos siempre en tu propósito, Señor, vestidos de tu amor. Y que esta iglesia, la casa de Dios, sea esa iglesia gloriosa, vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús, llevando el amor de Dios a todos. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Bendito seas, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si has escuchado por primera vez este mensaje y te ha llegado a tu corazón y estás dispuesto a arrepentirte y a pedirle perdón a Dios para que tengas esa nueva vida y puedas vestirte del amor de Dios y así tener ese propósito eterno de siempre andar en bendición para los demás. Si quieres hacer y tener esa nueva vida, te pido que hagas esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, entendido, Señor, que tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo y hoy creo que Él es mi Salvador y mi Señor, que murió en la cruz para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy, Señor, recibo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Recibo a Jesús, Hijo de Dios, como mi Señor y Salvador. Te recibo a ti, Dios, como mi Padre, y al Espíritu Santo, Señor, para que transformen toda mi vida y pueda yo ser vestido de tu amor y ser ese discípulo de Cristo, llevando siempre el mensaje de amor y de salvación para los demás. Toma mi vida, Señor, te la entrego, sé tú obrando en él. Ora así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén y amén. Si has recibido y si has hecho esta oración con fe, has recibido tu nueva vida. Ahora ven, congrégate en la iglesia para que sigas siendo revestido con el amor de Dios para salir y ser de bendición a los demás. Bendiciones, un abrazo.